pues ya estamos aquí de vuelta. Ahora tenemos la mesa ya completa con todos nuestros ponentes, a los que les agradezco también que se hayan sumado a todos, porque de esa manera hacemos el debate inmediatamente después de que termine la ponencia de Gabriel Moreno sobre el transhumanismo frente al viejo humanismo. Gabriel Moreno es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, premio extraordinario de bachillerato, graduado en Derecho por la Universidad de Extremadura, también con premio extraordinario fin de carrera, y Premio Nacional de Excelencia Académica. Hizo también el máster universitario en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con estancias de investigación predoctorales en el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Autónoma de México, también en Sussex, en Inglaterra, el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, en Heidelberg, Alemania, y otras universidades también en Brasil. Tiene diversos estudios publicados en revistas científicas y otras colectivas sobre la estabilidad presupuestaria de dimensión constitucional de las instituciones y la gobernanza económica de la Unión Europea. Asimismo, es miembro de la Asociación de Constitucionalistas de España y secretario de la Facultad Invisible. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por sumarte a este curso de verano Arias Montano, y te cedo la palabra. Muy bien, buenos días, buenas tardes ya. Antes de nada, agradezco a los directores la posibilidad de hablar hoy aquí sobre humanismo y transhumanismo, especialmente a Sigfrido, que fue quien me trasladó la invitación y que es además compañero de la Universidad de Extremadura, y sobre todo gracias a ustedes por estar en medio de una ola de calor y escuchándonos hablar, ¿no? Bueno, y también agradezco sobre todo la perspectiva multidisciplinar del Congreso y de la jornada, que esto muchas veces es difícil de encontrar. Que en una misma mañana te hablen del humanismo cristiano en Portugal, de la física cuántica y de los problemas incluso también jurídicos de los algoritmos, pues es bastante llamativo, ¿no? Y ojalá este sea el parámetro para más congresos y más jornadas donde diferentes disciplinas puedan convivir y podamos también compartir nuestras problemáticas y nuestros intereses, y también, por supuesto, los retos a los que nos enfrentamos desde las diversas metodologías. Hemos estado hablando antes cómo desde la física se pueden importar determinadas categorías, por ejemplo, al estudio de la historia, y luego ya lo trasladaré al debate, pero me parece que hay una idea que sobrevuela durante todo el Congreso, que es la idea de los límites, los límites del conocimiento en el caso de la física, los límites de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías en el caso de las mismas, o los límites del conocimiento humano, que es algo que ya de por sí ponen de manifiesto los autores humanistas del humanismo clásico, del llamado viejo humanismo a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Querría comenzar por este viejo humanismo. Mi conferencia lo que quiero hacer es dividirla en tres partes. La primera, hablaré de cuáles son las características esenciales que considero forman parte de la tradición del humanismo clásico. Luego me centraré en la crisis de cada una de esas tres características para poder dar en una tercera parte las soluciones que subjetivamente, y esto es mi propia construcción personal, pongo encima de la mesa, por supuesto, bebiendo y inspirándome en diversos autores y autoras, ¿no? Bueno, el viejo humanismo, ¿qué es esto del viejo humanismo? Bueno, un movimiento que surge a finales de la Edad Media y durante el pleno Renacimiento, fundamentalmente en el sur de Europa, en el marco además de la Europa católica, y que tiene como características un giro antropocéntrico, pero un giro antropocéntrico curioso, porque a diferencia de lo que a veces nos han enseñado, sobre todo en la escuela, no consiste este giro antropocéntrico en un rechazo a la religión o en un giro antirreligioso, sino que es un giro antropocéntrico que está presidido por la convergencia de dos grandes tendencias: de la tendencia trascendentalista o trascendental de la religión, y concretamente del cristianismo en la Europa de finales de la Edad Media, y la tendencia inmanentista del propio giro antropocéntrico, que piensa y que empieza a situar al ser humano en el centro. Esa convergencia entre lo trascendente y lo inmanente es lo que provoca y lo que hace surgir al humanismo o al viejo humanismo clásico, cuyas principales características son, creo, las siguientes. La primera, la centralidad de la persona y su dignidad. Aquí se ve perfectamente la convergencia de la tendencia inmanente y de la tendencia trascendente, porque al mismo tiempo que se afirma que la persona es el centro y que la dignidad humana es su característica ínsita o inherente, esa misma dignidad se deriva en gran medida de una consideración religiosa.
La dignitas hominis no puede ser entendida si no partimos de apriorismos en un primer momento fundamentalmente religiosos. Somos dignos, tenemos dignidad porque, entre otras cosas, somos hijos de Dios y hemos sido creados a su imagen y semejanza. Ahí converge la religión y convence el giro antropocéntrico que incorpora el Renacimiento y las primeras etapas del fin de la Edad Media. Esa sería la primera característica. Yo siempre, además, la resumo en el culmen de esa defensa inmanente trascendentalista de la dignidad humana, como es la Oratio de Pico de la Mirandola, un texto básico para entender al ser humano, al hombre y a la mujer del Renacimiento. La segunda característica sería el cultivo de la virtud cívica en libertad. Los humanistas del viejo humanismo piensan que el ser humano es perfeccionable desde el punto de vista cultural, social, espiritual, en lato sensu, en sentido amplio, a través del cultivo de la virtud. ¿Y qué es la virtud? El compromiso público, el compromiso del ciudadano a través del conocimiento de la realidad que lo rodea y sobre todo el conocimiento de la cultura normativa. En el Renacimiento empieza a identificarse un canon de la cultura europea, de la cultura occidental, que va a ser la base, posteriormente, de lo que hemos venido interpretando como, efectivamente, lo que constituye el conjunto de nuestra cultura, de la cultura occidental, de base judeocristiana, griega y romana, ¿no? Ese canon comienza en el Renacimiento. ¿Por qué? Porque el hombre renacentista es consciente de que el ser humano puede perfeccionarse a través del conocimiento de los saberes humanísticos, que son los que componen o que empiezan a componer ese canon. La cultura clásica de Grecia y Roma, la patrística, las grandes aportaciones de los teóricos religiosos de la Edad Media, y luego, bueno, pues la propia profusión de autores y de creaciones literarias y artísticas del siglo XIII en adelante. Y, por supuesto, en ese sentido, en esos saberes humanísticos también entran los saberes llamados científicos o tecnológicos de la época, porque no había distinción, creo que ya se ha dicho por un ponente anterior, entre saberes puramente científicos y saberes, lo que hoy llamaríamos humanísticos, ¿no?, o más relacionados con las ciencias sociales. En ese cultivo de la virtud pública en libertad, los humanistas le dan una importancia central a la palabra, al logos. De esto hablaremos posteriormente, ¿no? Pero quiero que ya tengan esa idea de que el cultivo de la virtud pública, del ser humano, su perfeccionabilidad social y cultural, depende en gran medida del uso de la palabra. Y la tercera característica que identifica al humanismo, al viejo humanismo o al humanismo clásico, es la idea de la unidad universal del ser humano. Por encima de las fronteras políticas, por encima de las fronteras lingüísticas, el humanista piensa, y esto es una tradición que viene de los estoicos y que luego perfecciona el cristianismo, de que todos somos o todos pertenecemos a una misma comunidad global. En este sentido son potencialmente cosmopolitas, luego lo perfeccionará y lo culminará Kant al inicio de la Ilustración, pero esta es una de las grandes aportaciones del humanismo. La visión cosmopolita del ser humano, que procede en gran medida también de las aportaciones tardomedievales. Por ejemplo, la superación de las fronteras políticas iniciales la defiende Dante en su Monarquía, donde empieza a argumentar a favor de una monarquía universal, algo que va a influir mucho en el erasmismo y en el humanismo del siglo XVI, incluso en algún gobernante como Carlos V, al que quienes me conocen saben que le tengo especial afición. Eso en cuanto a las fronteras políticas. En cuanto a las fronteras religiosas, pues fíjense, un autor de finales de la Edad Media o de la plena Edad Media, pero ya muy ligado al Renacimiento, como es Abelardo, tiene un diálogo muy interesante entre un judío, un musulmán y un cristiano, donde defiende, ¿no?, que por encima de las diferentes religiones tenemos ciertos núcleos o ciertas características comunes y compartidas que podemos seguir cultivando entre los distintos grupos humanos a pesar de las diferencias religiosas que existen, ¿no? Bien, estas tres grandes características del humanismo clásico, del viejo humanismo, como le llama García Gual, están hoy en crisis absoluta. Primero, por una serie de características generales, pero luego voy a ir centrándome en cada una de las crisis particulares que afectan a estas características, aunque sean interdependientes y estén interrelacionadas. Bueno, la primera es que la racionalidad instrumental que incorpora sobre todo la modernidad y que ha sido muy criticada por la Escuela de Frankfurt, como saben, en el siglo XX, no ha terminado con el fin de los grandes metarrelatos de la modernidad, del fin de las grandes ideologías que acabaron en los campos de exterminio o en los experimentos totalitarios, sino que ha continuado y
sigue estando vigente a través de un sistema económico completamente irracional y deshumanizante como es el capitalismo contemporáneo de un claro matiz neoliberal. Se ha incorporado una biopolítica neoliberal que muy estudiada en su momento por Foucault, aunque fue el que inició el estudio de la biopolítica neoliberal, pero hoy hay otros autores como Laval y Dardot que la están estudiando con más detalle, que implica llevar el concepto de la racionalidad instrumental, es decir, de la subordinación de los medios hacia unos fines que muchas veces aparentan ser racionales, pero que al final tenemos fines que son todo lo contrario, que son completamente irracionales, llevar ese campo de la racionalidad instrumental del proyecto de la modernidad a la propia conformación del ser humano, de sus aspiraciones y de su propia vida diaria, ¿no? Y al final lo que se está creando pues, en esa biopolítica neoliberal es un nuevo ser humano volcado en la competitividad, volcado en el individualismo, en el egoísmo, que solamente ve a las relaciones que tiene alrededor como algo completamente utilitario o que le puede servir a un fin generalmente de tipo económico. Estamos insertos en una biopolítica que lo que hace es potenciar el homo economicus, el ser humano que está regido única y exclusivamente por un interés espurio o económico. Esto hay que ligarlo a la crisis de la fraternidad y de la solidaridad, a la crisis de las relaciones que no sean meramente utilitarias o económicas. Los vínculos primarios que sostenían nuestras comunidades están desapareciendo. Quizás todavía perviven en algunas zonas rurales. Yo por eso soy un gran defensor del medio rural, en el que por cierto me vivo y en el que lucho día a día por intentar mantenerlo. Pero en las grandes ciudades pues esos vínculos primarios han desaparecido y esto ya lo denunciaba desde la psicología social, por ejemplo, Erich Fromm en El miedo a la libertad, un libro que recomiendo mucho, ¿no? Esos vínculos primarios que no están presididos continuamente por el elemento utilitarista o económico. Estas son las características generales de la crisis de la contemporaneidad que quiero ir aterrizándolas en cada una de las crisis particulares que afectan a los caracteres esenciales del humanismo. En primer lugar, la dignidad humana. ¿Por qué está en crisis? Bueno, pues porque, entre otras cosas, este modelo económico biopolítico neoliberal está conllevando o está produciendo una consideración del otro, de la alteridad, completamente nula. Es decir, la dignidad humana se basa en gran medida en que no solamente nos consideramos iguales, sino que yo considero igual al que es otro, al que identifico como una alteridad, y lo que hago es integrar la alteridad en una unidad. En eso consiste la dignidad humana del humanismo clásico. No consiste en la igualación racional que corte, digamos, las diferencias y las diversidades, sino en integrar la diversidad en una unidad mayor. Hoy la alteridad prácticamente no existe porque hay una tendencia uniformizante de nuestras relaciones sociales, de nuestra incluso estética y de las manifestaciones culturales, en parte como consecuencia de una globalización malentendida, y la propia idea del otro como un ser al que hay que respetar y que hay que integrar dentro de una unidad mayor está desapareciendo como consecuencia de la utilización del otro como un medio fin para la consecución de como un medio para la consecución de un fin generalmente económico, ¿no? Esto lo denuncia con claridad y con contundencia autores contemporáneos famosos, quizás porque venden también muchos libros, como Byung-Chul Han, por ejemplo, ¿no? Que tiene varios libros sobre el fenómeno del fin de la alteridad. Esto también provoca la dificultad de crear sujetos colectivos de acción o crear sujetos colectivos de copertenencia en los que podamos identificarnos mutuamente como seres dignos pertenecientes a una comunidad mayor, porque esto también es interesante. La dignidad no deriva del reconocimiento individualista de que otra persona es digna, sino que deriva de una comunidad a la cual se pertenece y de una unidad a la cual se pertenece, y de ahí se desprende la consideración de la dignidad. Por eso decía al inicio que la dignidad tiene un origen eminentemente religioso. El apriorismo del por qué nosotros afirmamos que todos los seres humanos son dignos, en parte es un apriorismo religioso, en parte y en gran medida es un apriorismo religioso que deriva de una unidad mayor, que es la unidad del ser humano, que se desprende de esa convergencia entre las tendencias inmanentes y las trascendentes en pleno renacimiento, ¿no? Por supuesto, no voy a entrar en el fin de la alteridad y en el fin de la dignidad humana, por ejemplo, en el tratamiento que desde Europa o desde nuestro país, desde España, se hace a fenómenos como la emigración o a la crisis de los refugiados, ¿no? En segundo lugar, ¿por qué está en crisis la segunda característica
definitoria del humanismo, como es la del cultivo de la virtud pública en libertad? Bueno, pues porque este cultivo de la virtud pública en libertad, que como decía se basa en el logos y en el estudio de los saberes humanísticos, hoy prácticamente está desapareciendo, como consecuencia principalmente de dos causas. La primera, el desprecio de las humanidades en las enseñanzas, no solamente en las enseñanzas regladas de institutos y de colegios, sino también en la propia universidad. Vemos y asistimos, y nosotros somos profesores universitarios, cómo cada día se están reduciendo más los contenidos humanísticos. Y en segundo lugar, y aquí quizás introduzca una nota muy polémica que luego podemos utilizar como elemento para el debate, yo creo que hay una crisis de las humanidades y de los saberes humanísticos y por tanto de la posibilidad de perfeccionarnos espiritualmente y de perfeccionarnos también en el ámbito de lo social a través del cultivo de la virtud pública como consecuencia de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de relacionarnos, pero también nuestra forma de conocer. Están impactando de lleno en las capacidades cognitivas del ser humano. Yo compruebo cómo cada año a mis alumnos les cuesta cada vez más leer textos largos. En un inicio, cuando le enviaba 30 páginas, me ponían mala cara, pero ahora ya es que me ponen mala cara si les mando 10. Y tengo el miedo de que dentro de unos años, simplemente porque les mande una página. Si ven los tiempos de permanencia media en un periódico de lectura, es muy curioso, porque prácticamente no superan el minuto o 2 minutos. Es decir, la base del conocimiento, que es la concentración para poder adquirir lo que se está aprendiendo y aprendiendo, se está perdiendo en gran medida, porque no hay capacidad de concentración, cada vez está más fragmentada y eso está suponiendo un cambio cualitativo en las formas de interactuar cognitivas entre los discentes, entre los alumnos y el propio objeto del conocimiento, aparte de que se está abandonando por completo la cultura del libro, que es la que nos ha presidido durante los últimos miles de años. La cultura del libro no en el sentido de que no es que se vendan más libros, porque supuestamente en las estadísticas cada vez se leen más libros y se venden más libros. Claro, lo que nos dice la estadística es qué tipo de libros, ¿no? Pero cuando me refiero a que se abandona la cultura del libro es que se está abandonando la cultura de la reflexión y la cultura del sosiego, la tranquilidad y la concentración en el estudio y la lectura. Piensen ustedes, y muchos de los que estamos aquí nos dedicamos a los saberes humanísticos, ¿cuál fue la última vez que estuvieron varias horas seguidas sin ir a ningún tipo de dispositivo tecnológico y sin distraerse leyendo? Y repito, los que estamos aquí en teoría tenemos mayor contención respecto a las nuevas tecnologías, a pesar de que Sigfrido, el director del curso, no me está atendiendo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, al final, no ha hecho falta expulsar a los poetas de la polis, como decía y defendía Platón, sino directamente lo que hemos hecho, le hemos dado un iPhone a cada ciudadano y no hace falta expulsar a los poetas porque ya se ha abandonado la perspectiva de la criticidad, ¿no? La crítica a la instantaneidad y a la hiperconectividad de nuevas tecnologías, yo en mis contribuciones, como el librito de la democracia humanista, sobre el que ahora hablaré un poquito como Paco Umbral, ahí me sigo mucho a una autora estadounidense, Sherry Turkle, que tiene un libro maravilloso que os recomiendo muchísimo, que se llama En defensa de la conversación, donde demuestra, con datos empíricos y con investigaciones que ella misma como socióloga ha realizado en Estados Unidos, que se ha abandonado por completo la conversación. Y por tanto lo que se ha abandonado es la esfera pública en la que a través del logos y de la palabra podemos construir comunidades y podemos construir relaciones basadas en la dignidad mutua y en el intercambio colectivo de pareceres para poder conformar y determinar el bien común. La tercera crisis que afecta a la tercera característica, la del universalismo. Vivimos en una época curiosísima en la que al mismo tiempo que estamos insertos en un proceso globalizador, cada vez hay una mayor profusión de nacionalismos identitarios excluyentes como consecuencia, curiosamente, del individualismo. El individualismo provoca una atomización social que precisa de amortiguadores para que a la persona le digas que, aun siendo individualista, competitivo, aun siendo el holandés errante que solamente busca la competición continua y la búsqueda de beneficios en una especie de espiral loca de hámster en una rueda, trabajando 24 horas del día, los 7 días a la semana, sin ninguna distinción de tiempo de trabajo y de vida, aun así le digas que tienes una cierta referencia comunitaria, porque si no nos volveríamos locos. Y eso es lo que proporciona el nacionalismo excluyente, por eso es compatible con el individualismo. Sociedades muy individualistas como
la estadounidense, al mismo tiempo es curioso porque son extremadamente nacionalistas por algunos aspectos, ¿no? Entonces tienes la típica familia estadounidense que dice, no, nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos, ¿no? Y somos el ejemplo del sueño americano, todo lo que aquí está en esta casa lo hemos construido nosotros y todo se debe a nuestro esfuerzo. Y tienen la bandera norteamericana, sin embargo, en la puerta y que nadie le toque la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Se está perdiendo la idea de la copertenencia a una unidad general del ser humano, también en parte porque se han perdido las referencias religiosas que incorporaban una connotación ecuménica muy importante, tanto el cristianismo como el resto de religiones. Quizá el cristianismo con mucha más contundencia por las propias características intrínsecas del cristianismo. ¿Cuáles son las soluciones a estas tres grandes crisis que afectan a las tres grandes características del viejo humanismo? Bueno, estas son soluciones muy subjetivas, repito, que yo expongo y despliego hoy encima de la mesa, pero que son evidentemente objeto de controversia y de debate y discusión como el que, si quieren, luego vamos a tener, ¿no? La primera, en torno a la crisis de la dignidad humana. Bueno, yo defiendo la creación de un nuevo concepto que sería el de dignidad integral, que en parte sustraigo de Jacques Maritain, que, como saben, tiene varias obras en torno a lo que él llamaba el humanismo integral. ¿En qué consiste esta dignidad integral? En la determinación de un núcleo mínimo ecuménico entre todas las culturas y entre todas las religiones de dignidad humana fácilmente identificable por el antagonismo. Es difícil que nos pongamos de acuerdo en qué consiste la dignidad humana, pero quizás es más fácil que entre todos nos pongamos de acuerdo en qué no consiste la dignidad humana y que vayamos conformando un núcleo intangible de dignidad y que sea además común a todas las cosmovisiones que hoy hay en el planeta. Aquí hay autores como Hans Kuhn, además al que también tengo mucha cercanía, que defienden esta posibilidad de crear una ética universal basada en una idea también universal de la dignitas hominis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por supuesto, en estas pretensiones universalizadoras, no vayan a esconder patrones eurocéntricos bajo una falsa racionalidad o bajo una falsa, un falso proyecto de universalismo, ¿no? Pero hay que mantenerse en una posición, creo, intermedia, sin abrazar el escepticismo relativista de Poncio Pilato ni el universalismo de la verdad absoluta de Platón. Me parece que hay posiciones intermedias y que a través del principio de analogía de Santo Tomás de Aquino, que esto ya sí que sería un poco más arduo ahora de explicar, se puede ir poco a poco conformando ese núcleo intangible de la dignidad humana. Dentro de la defensa de esta dignidad integral, yo defiendo la posibilidad de explorar dos mecanismos para también concretarla, lo que llamo la prudencia de la memoria y los límites imaginados. La prudencia de la memoria y los límites imaginados. Cicerón dice que la memoria es un arte, el arte de la prudencia. ¿Por qué? Porque la memoria nos sirve para recordar el pasado y a través del recuerdo del pasado aprender sobre las lecciones del presente sobre las lecciones del futuro desde el presente. Creo que tendríamos que hacer un esfuerzo, como hace, por ejemplo, Walter Benjamin, en mirar hacia el pasado, en mirar hacia, sobre todo, los elementos subalternos del pasado, la historia de los humillados y ofendidos que nunca aparecen en la historia oficial, para aprender las lecciones del pasado y que no vuelvan a suceder. Y aquí necesitamos tener una mayor didáctica sobre los grandes traumas colectivos de nuestro pasado también inmediato, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al Holocausto, a la Shoah o las grandes experiencias totalitarias, pero sobre todo al Holocausto como gran cisma en cuanto a la propia consideración intrínseca de la dignidad humana, ¿no? Necesitamos cultivar la historia, necesitamos además una proyección muy didáctica de la historia que sea transversal a todos los sectores sociales, a todas las capas sociales y en general a toda la población. Eso en cuanto a la prudencia de la memoria, para intentar seguir delimitando la dignidad humana y que aquellos grandes traumas y aquellas grandes perversiones no vuelvan a producirse atentando contra su núcleo intangible. ¿Y qué es esto de los límites imaginados? Bueno, no solamente mirando hacia el pasado, también mirando hacia el futuro a través de la ficción, a través de la imaginación, a través incluso de la literatura. Podemos pensar críticamente sobre los límites de las nuevas tecnologías, sobre los límites de la aplicación de la ciencia en determinados aspectos de la vida humana. Tenemos ejemplos en torno a la bioética y a la genética. Aldous Huxley, por ejemplo,
Ejemplos en torno a la utilización de las nuevas tecnologías para el control social. George Orwell, 1900, no me acuerdo si 1986 o 1984. Bueno, 1986, entró España en la Unión Europea, entonces me lío. 1984, es decir, tenemos también que cultivar en el género de la ficción lato sensu la posibilidad de pensar los límites. Hay que pensar los límites. Porque lo que no podemos hacer, y esto es una enseñanza que nos dieron también los humanistas clásicos, instalarnos en la hibris prometeica de que creemos que con nuestros saberes y nuestras capacidades podemos no tener límites. No, el ser humano necesita conformar una serie de límites si no quiere al final acabar con algunos de los tesoros que quiere preservar, como el de la dignidad humana. Y aquí es donde introduzco el elemento polémico del transhumanismo. Bueno, el transhumanismo es un movimiento más ideológico que otra cosa, que surge en los años 80, sobre todo en 1983, con el manifiesto transhumanista de Natasha Vita-More, que os recomiendo mucho leerlo y estudiar un poco la figura de Natasha Vita-More, que es bastante interesante, y que lo que nos viene a decir es que si el humanismo clásico se, digamos, sostiene y se centra en el perfeccionamiento espiritual del ser humano y cultural y social, lo que va a hacer el transhumanismo es centrarse en el perfeccionamiento biogenético y biotecnológico del ser humano, incluso con la posibilidad de crear un nuevo tipo de ser humano que ellos llaman posthumano, con una H+, que es el símbolo de este movimiento. ¿Cómo? A través de la ingeniería genética, a través de la implantación de mecanismos tecnológicos en el propio ser humano, e incluso algunos, que estos ya están en una visión más radical del transhumanismo, que se autodenominan poshumanistas, con la posibilidad de la llamada singularidad, en el momento en el que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana e incluso la posibilidad de trasladar nuestros datos humanos, nuestra, digamos, mente, ¿no?, a un aparato tecnológico. Esto es ciencia ficción ahora, ¿de acuerdo? Sí, de momento sí. ¿Qué ocurre? En mi crítica al transhumanismo, que es la que hace también autores como Fernando Llano Alonso, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, en parte también Antonio Diegues, que hemos estado hablando ahora, es que el transhumanismo tiene una carga ideológica muy importante para dinamitar los límites del humanismo. El transhumanismo no incorpora ninguna perspectiva ética, ni el poshumanismo menos, y lo que hace es una especie de avanzadilla ideológica hacia la deshumanización y sobre todo hacia la desaparición de esos límites humanistas de nuestra acción. Yo frente al humanismo, relativicemos mucho el sujeto de yo, frente al transhumanismo, lo que propongo en mi libro es establecer límites desde el humanismo tecnológico de Ortega. Intento, a través de las contribuciones de Ortega, sobre todo sus consideraciones sobre la técnica, que no perdamos nunca la perspectiva de que las tecnologías, de que la ciencia, de que las producciones científicas son una creación humana para la satisfacción de las necesidades humanas. Hay que subjetivizar la creación científica, no objetivizarla. Nosotros no estamos hechos para estar subordinados al objeto del desarrollo tecnológico, sino al contrario, el desarrollo tecnológico tiene que beneficiarnos. Y en ese sentido tenemos que identificar claramente cuáles deben ser los objetivos de la vida humana. Tiene que ser trabajar 24 horas y estar tu vida presidida por algoritmos que te dicen lo que tienes que comprar, lo que tienes que consumir, e incluso aunque no quieras te lo están metiendo por todos los sitios. O tienes que vivir una vida digna y una vida vitalmente digna de ser vivida. Ahí identifiquemos qué es una vida digna, que por supuesto puede estar y debe estar ayudada por las nuevas tecnologías, pero no tienen que ser las nuevas tecnologías el elemento objetivo que objetivice nuestra vida y que acabe con la subjetividad de nuestros intereses. Ahí hay una frase de Séneca en la carta 88 a Lucilio, que es una maravilla y que es la crítica al cientificismo, perdona compañero, pero que dice que Séneca en la carta 88 a Lucilio dice: el geómetra puede medir con exactitud el latifundio, pero lo que no te dice es cuánta tierra necesita un hombre. Esa frase luego Tolstoy la extrae y crea un relato precioso que es cuánta tierra necesita un hombre, ¿no? No perdamos nunca que, más allá de las consideraciones puramente científicas del desarrollo de la humanidad, necesitamos también que este desarrollo esté presidido por consideraciones éticas y valorativas que se desprendan de la consideración a priorística que tengamos de por dónde debe ir nuestra vida y nuestra dignidad.
¿no? Esa es, digamos, la crítica que se puede hacer al transhumanismo desde un humanismo tecnológico de Ortega, que sin rechazar el desarrollo de la ciencia y el desarrollo tecnológico, lo estudie, lo analice críticamente y pueda imponer límites, desde límites a la ingeniería genética o límites al estudio de determinadas exploraciones de las ciencias y de la tecnología, incluido, por supuesto, el tratamiento de nuestros datos personales, ¿no? La tercera crisis y, por tanto, la tercera solución, la del cosmopolitismo. Bueno, aquí sí que voy a ser todavía más polémico. No podemos instalarnos, creo, ni en el cosmopolitismo formal vacuo del kantianismo puro en el que no, yo soy ciudadano del mundo, porque eso lo que implicaría es que no seríamos ciudadanos de ningún lado y abandonaríamos nuestras raíces y nuestras comunidades políticas de copertenencia. Creo que hay que abandonar esa visión del cosmopolitismo, que es una visión que heredamos de los estoicos y que además al sistema económico actual le beneficia, porque es partidario de esa especie de átomos que van viviendo de un lado a otro sin parar, y yo creo que no soy tampoco el ejemplo de lo contrario, porque me he movido mucho en mi vida, pero ya estoy asentado. Sino que hay que corregirlo a través de la introducción de lo que... no me acuerdo cómo se llama este autor, bueno, me acuerdo, el fin de la historia. Fukuyama, en el último libro, Fukuyama no es mi autor preferido, pero en el último libro sí tiene razón y dice que hay que corregir el cosmopolitismo y esa tendencia uniformizadora de la globalización y de la consideración de que somos ciudadanos del mundo a través del timos, de la sensación de identidad y de pertenencia a una comunidad que puede ser compatible con una visión cosmopolita. ¿Y dónde encontramos esta compatibilidad? Creo que en la contribución de las últimas obras de Martha Nussbaum, que nos habla de la posibilidad de un patriotismo cosmopolita, donde seamos conscientes de nuestra pertenencia a una comunidad en la que echemos raíces y a partir de esa conciencia de copertenencia a una comunidad, no solamente en la que echemos raíces, sino en la que identificamos la alteridad como un otro que tiene dignidad y que pertenece a una unidad mayor, a partir de ahí salirnos de las fronteras nacionales y poder defender causas globales y poder defender desde nuestras comunidades la solución a problemas que son también globales, como el cambio climático, la crisis internacional de los refugiados, el problema del terrorismo internacional, problemas geopolíticos, etcétera, a través de nuestras fronteras nacionales. Esto es muy curioso porque nomos significa tanto norma como muralla. Intentemos superar la muralla, intentemos no tener una política de campanario a pesar de estar bien asentados en nuestras comunidades de copertenencia y mirar más allá, ¿no? Y ahí, frente al nacionalismo que generalmente tiende a la exclusión y tiende a la creación de comunidades de copertenencia basadas única y exclusivamente en caracteres identitarios, lingüísticos y por tanto en caracteres excluyentes respecto a otro que habla otra lengua o que profesa otra religión o que tiene otra identidad, otra cultura, me parece muy interesante recuperar la idea humanista del patriotismo, que se ve en Giambattista Vico, que se ve en los grandes autores del nuevo republicanismo del siglo XV y XVI italianos, en Pico della Mirandola o en el propio Maquiavelo, que Maquiavelo no sé por qué tiene tan mala fama, porque yo creo que no se ha leído bien a Maquiavelo. Y ese patriotismo, como hace por ejemplo Mauricio Viroli, que os recomiendo también muchísimo su último libro sobre el patriotismo humanista del siglo XV, XVI y XVII, que se da también sobre todo en el sur de Europa, en la Europa católica, lo que se basa en ese patriotismo es que podemos ser conscientes y debemos ser conscientes de nuestra copertenencia a una comunidad mayor, como es la comunidad cosmopolita, de base kantiana, donde estemos preocupados por la igualdad de todos los seres humanos y por los problemas que nos afectan a todos, pero al mismo tiempo partiendo de comunidades sólidas, ya sean nacionales, locales o de otro tipo. Y ese patriotismo, en vez de estar basado, esa comunidad y ese patriotismo, en identidades cerradas, que esté basada, por ejemplo, en el respeto a las normas, en el respeto a la convivencia común de esa comunidad y sobre todo, y esto es lo importante para el patriotismo que defiende Viroli o que defendían los autores del humanismo clásico, en la identificación y en la defensa del bien común. Ahí es donde se demuestra de verdad el patriotismo, en el bien común que es superior a los bienes y que es superior a los intereses particulares de quienes conforman la comunidad. Ahí es donde de verdad se ve si una persona es patriota o no, porque también en nuestro país tenemos muchos ejemplos
de banderitas y de muchas tonterías, pero luego a la hora de verdad resulta que tienen las cuentas en Suiza o en Andorra o en no sé dónde. Entonces, el patriotismo es el patriotismo de la defensa del bien común de la comunidad a la que se pertenece a través del respeto de las normas, a través del respeto de nuestra convivencia y a través de la defensa y garantía del bien común, que es el fin al que van y al que deberían ir nuestras comunidades políticas. Y esto no es ningún invento, esto lo decía Aristóteles en la política. El fin de la comunidad política es el bien común y la felicidad, al fin y al cabo, que es el cumplimiento recto de la dignidad humana a través del libre desarrollo de la personalidad. Combinemos preocupación por nuestra comunidad, preocupación por el otro, a través de un patriotismo republicano, cívico, que use la palabra y que use el logo. Y aquí es donde quiero, por último, centrarme. El uso de la palabra. Tenemos un problema cuando analizamos el humanismo y es que está muy contaminado de una visión protestante del norte de Europa, en parte también influida por la Carta sobre el Humanismo de Heidegger, que es una auténtica idiotez. Heidegger, en la Carta del Humanismo, identifica el humanismo como una metafísica, como una pura ideología idealista que procede de Platón. Platón crea un constructo artificial y de ahí dice Heidegger que procede todo el humanismo, que eso, por ejemplo, de la dignidad humana y tal, que no tiene sustento ontológico. Bueno, que hay que tenga sustento ontológico si no es lo que nos ha explicado el compañero de la física, todo lo demás son creaciones humanas. Pero aparte de eso, Heidegger se equivoca de raíz y se lo dice un discípulo, Ernesto Grassi, que tiene varios libros criticando la Carta sobre el Humanismo de Heidegger, que son una maravilla. ¿Por qué? Porque Heidegger se olvida del humanismo católico del sur de Europa, del humanismo de la metáfora, del humanismo de las creaciones literarias y del uso de la palabra, que lo que nos dice es que frente a la verdad absoluta de Platón, que es la verdad de Descartes y la verdad que va a identificar sobre todo Heidegger con el humanismo, está la verosimilitud del ipso factum de Giambattista Vico, que la verdad con minúsculas, no con mayúsculas, se alcanza a través del diálogo, a través de la interacción, a través del uso del logos, a través del cultivo de la virtud pública en libertad. La verdad, en ese sentido, no respecto a verdades científicas, sino frente a la frónesis, respecto a la frónesis, es decir, frente al arte práctico de la convivencia humana. Las verdades éticas, culturales, sociales, no se alcanzan a través de la derivación de un apriorismo platónico, de una idea platónica, del bien, la justicia, no, sino a través del cultivo de la palabra en comunidad. Por eso es tan importante recuperar espacios y topos como el de la universidad, donde pueda discutirse todo y de todo sin condición, como dice Derrida en uno de sus últimos libros, y recuperar los espacios de conversación, de una conversación que no esté continuamente mediada por las nuevas tecnologías que nos distraen y que nos distorsionan. Yo aquí, además, rompo una lanza a favor de los espacios de desconexión tecnológica. En mis clases están prohibidos los ordenadores y los móviles. Ya tienen suficiente después de clases y cuando salen que les embargan miles de imágenes, de emoticonos, de sonidos. En mis clases son espacios renacentistas del diálogo y o por lo menos lo intento, de la discusión. Y los alumnos lo agradecen. Los primeros días te dicen que no, que les resulta difícil no estar cada media hora acudiendo al móvil, pero luego te lo agradecen y yo lo he comprobado como además se crea un espacio muy interesante de discusión y de debate. Al principio les cuesta, pero poco a poco se va desarrollando porque no podemos estar y vivir continuamente conectados. Eso evita esa conversación del foro público, que es la que utiliza el logo y el valor de la palabra, también de la palabra metafórica. Heidegger parte ahí de un error de base, que es que no tomó en consideración ni siquiera los literatos del siglo de oro, por ejemplo, español, que son también filósofos. Hay tanta filosofía en Don Quijote o en algunas obras de Quevedo como en muchos filósofos protestantes del idealismo alemán. Y eso, por ejemplo, siempre lo decía Marián Zambrano. Dice, en la cultura europea no se ha atendido a las grandes contribuciones de los humanistas españoles, pero no solo de la Escuela de Salamanca, no solo de Suárez y de Vitoria, sino también de nuestros literatos y de nuestros poetas, porque muchas veces el genio español se ha expresado a través de la creación artística y no tanto de la creación de sistemas filosóficos pretendidamente cerrados, ¿no? Por tanto, frente a las tres grandes crisis del humanismo que afectan a esas tres grandes características inherentes al humanismo clásico y frente también, por supuesto, a la vanguardia de la crisis del humanismo que supone para mí el transhumanismo, defender una concepción de la dignidad integral de la persona basada en un núcleo irreductible que podamos llegar a ella a través del intercambio
nuestros intereses y de nuestros puntos en común con las diferentes religiones y cosmovisiones del ser humano, a través de la prudencia de la memoria y de los límites imaginados, frente a la crisis del cultivo público de la virtud en libertad, defender el uso de la palabra ante también la invasión de las nuevas tecnologías y de la instantaneidad, y crear espacios de debate para poder determinar el bien común, que al fin y al cabo lo que tiene que presidir nuestras comunidades políticas, y donde en ese espacio compartido seamos conscientes del otro para poder identificar también correctamente su dignidad. Y frente a los nacionalismos excluyentes y a la crisis de una concepción universal del ser humano, reivindicar lo que mi paisano y querido escritor y poeta y casi familia José María Valverde decía de el prójimo lejano. No solamente prójimo es quien está cerca, a nuestro lado, sino también es aquel al que nosotros nos podemos acercar. La parábola del buen samaritano, el prójimo no solamente es a quien el samaritano ayuda, también es el propio samaritano que se acerca y lo ayuda. No nos quedemos en nuestras comunidades cerradas, también pensemos quién vive fuera de ellas, y todo presidido por una idea cosmopolita, humanista, basada en la palabra, basada en el cultivo del logo, basada en el respeto y en la defensa de la dignidad de la persona. Muchas gracias. La verdad, Gabriel, que creo que ha sido un broche final increíble para la jornada de hoy, para abrir ahora el debate.